Tengan un muy buen día. En este día vamos a ver el proceso presupuestario. El proceso presupuestario relacionado a las finanzas públicas en El Salvador. Este apartado abarca una serie de movimientos presupuestarios relacionados con los conceptos de las finanzas públicas y con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda. El factor predominante que vamos a tener aquí son las etapas del proceso presupuestario. Estos elementos son las herramientas utilizadas por los financieros, los responsables de las finanzas de las instituciones del sector público y coordinados por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Presupuesto. Por lo tanto, este proceso presupuestario desde abril de un año hasta marzo del siguiente año. Así es que vamos a ver cada una de estas etapas para ir viendo las partes importantes. En futuras pláticas vamos a abarcar cada una de ellas. Vamos a tratar cada una de ellas de manera particular. Primero, vamos con la fase de formulación. Esta fase de formulación tiene algo muy especial, pues tiene su comienzo desde un año anterior. De acuerdo a la ley AFI, en la segunda semana de abril, el Consejo de Ministros debe aprobar la política presupuestaria correspondiente al siguiente ejercicio y ahí es donde tienen ya el banderillazo de salida para comenzar el proceso presupuestario. Elaborado el Comité Presupuestario Institucional de cada una de las entidades del sector público. Por lo tanto, deben de estar en armonía ya con todos los materiales, instrumentos técnicos y procesos de cada entidad, porque cada una de ellas maneja su propia naturaleza. Muchas manejan proyectos de inversión, otras manejan plantillas de personal muy altas y que también tienen rotaciones bastante definidas y por lo tanto tienen que crearse diferentes herramientas técnicas oficiales como por ejemplo nombramientos de personal, creación de plazas y que muchas veces se lleva a procedimientos internos de aprobación. Por lo tanto, ya sabiendo esos elementos, los coordinadores de esos comités presupuestarios en las entidades, ya sea el gerente financiero, director financiero o gerencia, dependiendo en qué nivel lo deleguen, deben de tener previsto ya esos elementos. De igual forma, deben de solicitar a los encargados de proyectos que remitan oportunamente la información para ver qué información ya se ejecutó en ese año y cuál va a pasar para el siguiente año, de manera que puedan establecer aquellas metas, por supuesto asociado con los recursos financieros a utilizar para poder programar los recursos de manera adecuada. Entonces, el primer paso es aprobación de la política presupuestaria por el Consejo de Ministros y remitidas a las entidades. Luego tenemos la elaboración y remisión de los proyectos de presupuesto. Aquí sí ya tenemos un proceso bastante aplicado de todos los equipos de trabajo en las entidades. Como les mencionaba, yendo en orden de elaboración de los instrumentos por rubro, ¿verdad? Comenzando por el rubro de remuneraciones, en donde vemos lo de las plazas, salarios, beneficios, que tenga que ir aplicado para el siguiente año. Hay muchas veces elementos de los contratos colectivos de trabajo que ya se tiene que verificar que se cumpla para el siguiente año. O a veces existen ya como negociaciones en curso, lo cual debe ser acordado oportunamente para poder ser agregado en el presupuesto del siguiente año. De igual forma, lo relacionado a los bienes y servicios, se debe de prever cuáles son los planes institucionales que vamos a tener para el siguiente año, de manera que si en algún momento se van a ampliar, por ejemplo, nuevas oficinas departamentales, nuevas dependencias institucionales, se debe de verificar qué bienes o servicios se van a ampliar. Por ejemplo, si se va a requerir más vigilancia, por ejemplo, si se va a ampliar la compra de cupones de combustible o si va a contar más personal
la adquisición de los materiales necesarios. Todos esos elementos deben de ir amarrados. Por lo tanto, los encargados de la formulación del presupuesto deben de coordinarse con todas las áreas para que calculen cada uno de los elementos. De igual forma, así es con los demás rubros, en donde vamos a aplicar nuevas fianzas de fidelidad, si hay nuevos empleados y van a utilizar o manejar recursos, si van a comprar nuevos vehículos o si van a comprar computadoras o escritorios para personal nuevo. De igual forma, hay entidades que hacen transferencias, ya sea corrientes o de capital, a otras entidades. Muchas veces hay acuerdos o convenios o decretos de gobierno en donde se debe de establecer ciertos montos de transferencias. Por lo tanto, también se debe de tener esos acuerdos, o por lo menos ya un avance de cuál va a ser el alcance de esas transferencias que van a hacer, para que se planifiquen y se coordinen oportunamente y que se creen los cronogramas de entrega, ¿verdad? Por lo tanto, esos procesos deben de realizarse en esos primeros 6 meses del año previo. Luego de tener todos esos elementos, se debe de consolidar. Dependiendo en qué plataformas trabajen las entidades, muchos trabajan directamente en la aplicación SAFI, por lo tanto ahí agregan todos los elementos ya por específicos. Hay entidades que no tienen la aplicación de formulación, por lo tanto lo elaboran aparte y elaboran un documento en Excel o en Word para luego remitirlo a la Dirección General del Presupuesto. De la Dirección General del Presupuesto lo que piden es luego las plantillas que va a ser necesario cargar al sistema. Entonces tenemos ya la elaboración y remisión del presupuesto, los cuales tienen que estar a más tardar en la segunda semana de agosto para remitirlo al Ministerio de Hacienda, porque luego viene el trabajo de la Dirección General del Presupuesto, en donde ellos ya crean todo el consolidado de los presupuestos general del Estado y presupuestos especiales, la ley de salarios, así como los presupuestos extraordinarios. Así que tienen que consolidar todos estos proyectos de presupuesto. Ellos tienen aproximadamente un mes, mes y medio, para consolidar toda esta información, porque a más tardar el 20 de septiembre, siendo así bastante tajante con las fechas, deben de llevárselo al ministro de Hacienda para que él ya prepare el informe y ya entregarlo a la Asamblea Legislativa. Porque, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, se debe entregar a más tardar el 30 de septiembre de cada año el presupuesto correspondiente al siguiente año. Así que ahí tienen una fecha límite y que no se debe de incumplir. La presentación al Consejo de Ministros es lo que les mencionaba. Allá por el 20 de septiembre deben de entregar, o si es antes, al Consejo de Ministros, ¿verdad?, el presupuesto. Bueno, en representación el ministro de Hacienda, que es el que va a la Asamblea Legislativa y lo entrega. Así que ese es el proceso de formulación en donde cada entidad trabaja sus líneas de trabajo con los recursos que va a necesitar para el siguiente año. También hay muchas entidades que elaboran su presupuesto de ingresos en ese periodo, así que también tienen que establecer los techos de los ingresos que van a recibir. Porque las entidades del gobierno central, ellos reciben el techo definido en el Ministerio de Hacienda, pero las entidades o las instituciones descentralizadas, ellos mismos deben de definir sus techos en base a la proyección de ingresos que van a hacer en el siguiente año. ¿Qué viene luego? Bueno, luego viene la fase de aprobación. Esta es la fase que vamos con los recursos correspondientes ya consolidados, ¿verdad? Vamos a la Asamblea Legislativa. Aquí ya el Ministerio de Hacienda ha consolidado, entonces va el Ministro de Hacienda a más tardar el 30 de septiembre del año correspondiente a entregar los ejemplares del presupuesto, ¿verdad? Lleva 3 ejemplares con sus anexos: proyectos de ley de presupuesto general, los presupuestos especiales, la ley de salarios. Los proyectos de ley de presupuesto general, aquí van los correspondientes a la entidad del gobierno central. Los presupuestos especiales van a las entidades descentralizadas, más empresas públicas, y la ley de salarios pues correspondiente a todos los empleados del gobierno,
De igual forma lleva los anexos correspondientes, ¿verdad? Porque los analistas allá en la Asamblea Legislativa van a hacer el análisis de los datos correspondientes, porque tiene que haberse ya anexado, por ejemplo, los resultados del ejercicio previo, la ejecución del ejercicio corriente y las proyecciones a diciembre. Entonces, también las mediciones macroeconómicas que va a tener que tener ahí anexados para que se justifiquen los proyectos. De igual forma, los proyectos, ¿verdad?, llevan sus carpetas especiales en donde se va viendo el avance y lo que queda pendiente. Como les decía, se les tiene que entregar a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Luego tenemos la fase más larga, que luego de aprobarse el presupuesto, llegamos al 1 de enero. Entonces ya viene la fase de ejecución. Esta fase es donde ya se aplican todo el conjunto de normas y procedimientos técnicos, legales y administrativos para movilizar los recursos presupuestados en función de los objetivos y metas establecidos en el presupuesto aprobado. Aquí es donde ya tenemos los fondos aprobados para cada entidad del sector público y ya haciendo de la aplicación informática correspondiente, ¿verdad?, se agrega ya el presupuesto y las cifras aprobadas en decreto legislativo para comenzar el proceso de ejecución. Los que trabajan en el aplicativo SAFI, la Dirección General del Presupuesto carga esas cifras al sistema informático y ya en las entidades elaboran la programación de la ejecución presupuestaria, que es el primer paso como parte ya a nivel local. Luego de que la Dirección General del Presupuesto lo valida, pues ya podemos comenzar a hacer el proceso de ejecución y, como se ve aquí, tenemos 3 momentos del proceso de ejecución presupuestaria, que es el crédito, el compromiso y el devengado. ¿Qué es el crédito? El crédito son las asignaciones aprobadas originalmente en el presupuesto, más o menos las modificaciones presupuestarias que surjan a través del año. O sea que el crédito es lo disponible que tenemos para gastar en ese periodo. Luego tenemos el compromiso. El compromiso son, de acuerdo a la conceptualización del manual del proceso de la ejecución presupuestaria, es como la afectación preventiva del crédito presupuestario. Con el compromiso lo que hacemos es reservar recursos ya para hacer el compromiso presupuestario. Lo que necesitamos son documentación muchas veces preliminar, no definitiva, de la aplicación del gasto, como pueden ser contratos, convenios, acuerdos. Dichos elementos son una buena base o un respaldo legal para hacer un compromiso presupuestario. De igual forma, podemos aplicar ya documentos definitivos como pueden ser planillas, facturas, recibos que nos puedan llegar cuando no ha habido previamente una reserva de fondos. Con el compromiso lo que se hace es aplicar esos fondos a la programación de la ejecución presupuestaria y reservarlos para que no se vayan a gastar en otro gasto similar o a gastarse en gastos que no fueron planificados previamente. El devengado, que de alguna manera está relacionado con el concepto contable, ¿verdad? Porque este es un concepto contable, pero mencionamos cuando se hace el devengado es cuando ya se afectó definitivamente esa obligación generada previamente. Es cuando ya la tesorería agregó la obligación por pagar y el contador validó y elaboró la fe de devengado. Aquí ya se sellaron, digamos, las aplicaciones y ya no se pueden anular, a menos que se anule la factura, ¿verdad? Pero ya son como procesos que ya vienen más respaldados, porque un compromiso sí se puede anular porque hay obligaciones que muchas veces no se concluyen. Pero cuando ya tenemos el devengado es porque verdaderamente se recibió ese bien o servicio. Y anularlo puede constituir, ¿verdad?, una observación. Por lo tanto, debe quedar respaldado. Luego tenemos las últimas fases, que son el seguimiento y la evaluación. Aquí tenemos algo muy definido, ¿verdad?, y llevado a cabo por generalmente las autoridades contraloras, como pueden ser el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General del Presupuesto, aún la Dirección General de Tesorería.
ellos le dan seguimiento a las cifras aprobadas en el presupuesto y en qué se han aplicado los gastos. Aún pueden ser desarrollados estos controles de acuerdo a la ley AFI y el reglamento por las autoridades institucionales, como pueden ser la autoridad superior a nivel global, y a nivel de líneas de trabajo puede ser por las gerencias o por la unidad financiera institucional. Este seguimiento es tomado considerando las metas establecidas en el presupuesto, porque muchas veces hay cifras que se van dejando para ejecutarse al final de año. Entonces, con este seguimiento y evaluación se elaboran los avisos preventivos de manera que no dejemos esos recursos para que se ejecuten al final de año, sino que se ejecuten en el periodo que fueron previstos. Hay proyectos que se ha establecido en este cronograma que se van a comenzar a ejecutar en marzo. Y si vamos por agosto y no se ha comenzado a ejecutar, pues ya hay una alerta. Entonces ahí los encargados de ese seguimiento tienen que ya enviar las notas respectivas para que se explique por qué no se ha comenzado. La evaluación también es un resultado de ver las cifras gastadas. Si dijimos que vamos a comprar o a atender determinados clientes o usuarios con un monto específico, hay que ver si es cierto que se ha logrado eso, o ha habido una mayor eficiencia, o no ha habido el resultado esperado. Eso va relacionado, ¿verdad?, con los elementos que actualmente pues, se desarrollan en el Ministerio de Hacienda, como es el análisis de las cifras de los estados financieros que se llevan a cabo en varias entidades. Por ejemplo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental tiene el Departamento de Análisis Financiero. Ahí en las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda están también las oficinas de política macroeconómica, en donde ellos hacen las evaluaciones de las cifras contenidas porque tienen que rendir cuentas muchas veces a organismos internacionales, como por ejemplo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a los cuales les envían periódicamente las estadísticas de las cifras de los estados financieros. Y así, cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos, así a grosso modo, es cómo se lleva a cabo este proceso del ciclo presupuestario, porque no hay algunos elementos por ahorita de medición. Más adelante, con el presupuesto por programa, van a haber otros factores más certeros de evaluación, porque ahorita, como vemos, el presupuesto por área de gestión es muy como enfocado a cuánto gasto. O sea, aquí lo que vamos seguimiento, la mayoría de cosas es cuánto gastó, pero muy poco va enfocado al resultado definitivo. Entonces, pero aún así, hay muchos medidores económicos que reflejan los gastos realizados, y ya llegando más a fondo, pues se verifica si verdaderamente se gastaron donde correspondía. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier consulta adicional no duden en escribir. Así que suscríbanse y siempre estamos atentos a verificar y